Sabe que desde el principio de la creación, Dios posicionó al hombre como Señor de toda la tierra. Génesis 1, versículo 26, nos dice que el Señor había puesto a enseñorear al hombre sobre toda la tierra. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoré, diga conmigo, señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cómo Dios creó al hombre? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios posiciona al hombre como Señor de toda la tierra. Un Señor es un gobernador, un líder. Y es que el Señor no tuvo que capacitar al hombre para ponerlo como Señor. Esto estaba ya en el ADN del hombre, porque Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Él. Dios ya puso ese carácter del líder, amén, en el hombre. Ya lo había establecido y lo había puesto en el ADN del hombre. Algunas características que tiene un líder es motivador, se cree capaz, es comunicativo, asume la responsabilidad, amén, y se preocupa por los demás. En otras palabras, tiene amor, ama. Y algo que Dios me mostró es que también un líder es solidario. Es aquel que dice: yo me hundo con el bote, pero yo me quedo hasta el fin. Y meditando en la palabra, el Señor me dice: es que Adán era un hombre, era un líder de verdad, era un solidario. ¿Saben lo que es eso, no? Una persona solidaria que, como expliqué y puse el ejemplo, es una persona que está contigo hasta el final. Si tú cometes un error, Él te ayuda, Él como dice, si vas a morir, Él muere contigo. Esa es una persona solidaria. Y Adán, como líder, tenía esa característica, era un hombre solidario. Y cuando él ve que Eva se va a comer el fruto que Dios le había prohibido comer, o que se había comido el fruto, porque Eva, dice la Biblia, que fue donde él, y él, me imagino que Adán dijo, no lo dice la Biblia, pero yo me pongo a pensar que posiblemente dijo Adán: ay, mujer, metiste la pata. Pero ¿sabes qué? Yo voy contigo hasta el fin, dámela a mí, yo también me la como. Y desobedeció al Señor. Se hundió con el barco y con los tripulantes también. Pero cuando el hombre cae de la gracia del Señor, una vez más, él tenía el ADN de Dios cuando el Señor lo forma, pero cuando cae de la gracia de Dios, pasa algo. El hombre pierde el ADN de Dios y comienza a obtener el ADN del pecado. Dice la Biblia que Dios se movía en el huerto y estaba llamando a Adán. Y dice la Biblia que Adán dice que se escondió. En el versículo 10 de Génesis capítulo 3 dice que de esta manera es que Adán le responde a Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Diga conmigo, miedo. ¿Qué tuvo Adán? Porque estaba desnudo y me escondí. El ADN del pecado es el miedo. ¿Por qué? Amén. Porque el miedo trae consigo, número uno, la duda. La duda es lo contrario de la fe. El miedo te da falta de confianza.
El miedo te da un sentimiento de fracaso, un sentimiento de incapacidad. El miedo te paraliza, te bloquea tu mente, no te deja concentrar y aún hasta no memorizar. No te deja avanzar, te hace incapaz. Te da un sentimiento de impotencia y un sentimiento de indefensa. El miedo te enferma. Oiga, hay gente que se enferma tanto que cae en pánico. Yo recuerdo que durante el COVID-19 muchas personas no estaban enfermas, pero el miedo los hacía entrar en pánico. Eso es lo que hace el miedo. Por eso es que las personas, amén, tienen miedo de entrar en el evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? Es que yo tengo miedo que le vaya a fallar al Señor. El miedo se apodera de ellos, no los permite avanzar. En Génesis capítulo 3, amén. Y esto es muy importante y quiero hacer énfasis en esto. Que cuando una persona está con este ADN del pecado, es una persona también que no admite sus errores. Y Adán, mira el cambio que hizo. Después que él, ¿verdad? Simplemente tuvo solidaridad con Eva y también comió del fruto. Después vino él y le echó la culpa a Dios. Porque cuando el Señor le preguntó, ¿quién te dio? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice la Biblia que el Señor le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comienzas? Y el hombre respondió, vámonos al versículo 12, Génesis 3. Y el hombre respondió, ¿sí? La persona que tiene el ADN del pecado, nunca tiene la culpa. Siempre le echa la culpa a alguien más. No asume responsabilidad. Un líder sí asuma su responsabilidad. Y Adán le responde al Señor y le dice, la mujer que me diste por compañera, escucha bien lo que está diciendo aquí, Adán, la mujer que tú le estabas echando culpa a Dios, me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Usted sabe cómo cambió la característica de Adán después que comió el fruto. Después de haber sido un líder, un gobernador de toda la tierra, un hombre que tenía características y tenía el ADN de Dios, pierde su ADN que venía de parte de Dios y comienza a obtener el ADN de el pecado. ¿Qué fue lo primero que tuvo? O el primer sentimiento que tuvo Adán después que comió el fruto y Dios le preguntó que dónde estaba él. ¿Qué tuvo? Miedo. Miedo. Por eso que cuando nosotros nacemos traemos ese ADN del pecado y ese pensamiento que no somos capaces, porque el miedo nos hace pensar así. Y una vez más, una gran mayoría de personas no se entregan su vida a Cristo porque tienen miedo. Nadie alaba. Nadie alaba. Muchos dicen, no estoy preparado. No soy bueno para hablar. No se me pega nada de la palabra del Señor, pero lo malo sí se les pega. No sé si podré, le voy a fallar. Y comienzan a hablarse a sí mismos. Ya tienen el ADN del miedo, del fracaso, del pecado. Pero comienzan a alimentar por medio de respuestas que ellos mismos se dan para alimentar aún más ese miedo al fracaso. En Moisés, a Moisés le pasó. Dios llama a Moisés. Y lo primero que hace Moisés es ponerle objeciones a Dios cuando lo manda a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y lo primero que le dice Moisés a Dios es, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice, el Señor manda a Moisés y le dice en versículo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué?
porque tuvo miedo. Ahí está. Venía con el ADN del pecado. ¿Cómo se manifiesta esto? Por miedo, por medio del miedo. El miedo te hace dudar, que es lo contrario de la fe. Es importante que entendamos esto, cómo funciona nuestra mente. Y dice en el versículo 10, Dios manda a Moisés y le dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para irnos de Faraón? ¿Se está viendo ahí la actitud de una persona que tiene miedo, que tiene el ADN del pecado? ¿Quién soy yo? El pensamiento. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Otra objeción que Moisés le dio al Señor: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El Señor le dijo: yo soy el que soy. O sea, le puso Moisés 5 objeciones para simplemente no servirle al Señor. ¿Cuántas objeciones tú le has puesto al Señor para no servirle? Está bonita la palabra, me gusta cómo predica el pastor, me gusta la iglesia, los hermanos que son bien amorosos, me siento bien, pero no terminas de decidirte. Dios quiere cambiar ese ADN. Moisés le dice al Señor: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Esa respuesta la he escuchado de muchas personas, que yo le digo: hay que predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Ay, pastor, es que yo no soy capaz. Déjeme decirle, por eso es que los capacitamos, para que usted pueda prepararse, para que usted comprenda la magnitud y la responsabilidad que tenemos nosotros, amén, cuando ponemos nuestra mano en el arado, la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo y cumplir la gran comisión. Déjeme decirle, porque muchas personas están equivocadas. Muchas personas creen que el CREA simplemente es para discipular. No, es para capacitarte para que seas un líder productivo. Porque hay muchos cristianos que son pasivos y no están haciendo nada por el reino de Dios. Y Dios nos ha encomendado la gran comisión. Sus últimas palabras fueron que vayamos y hagamos discípulos. Y eso es lo que tratamos de hacer con el CREA, con el Centro de Restauración y Educación para las Almas. Todos aquellos, amén, que están pasando por el CREA, es para eso, para que sean capacitados. Estamos preparando nuevos líderes, verdaderamente discípulos de Cristo, a su nombre. Pero hay que accionar, hay que poner la palabra en obra para que la palabra sea efectiva en nuestras vidas. De esa manera es que funciona la fe. Otra de las personas que también, amén, le puso objeciones al Señor fue Josué. No dice la Biblia que lo hizo, pero eventualmente si el Señor, ¿verdad?, le dice lo que le dice, de la manera que le habla, Él conoce el corazón de todos nosotros. La Biblia no dice que Josué puso ninguna objeción, pero el Señor conoce el corazón más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y el Señor le dice a Josué, cuando muere Moisés y él va a comenzar a gobernar al pueblo, a juzgar al pueblo, el Señor le dice en Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero esfuérzate y ten miedo. Usted está viendo cómo es Dios. Y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelve a reafirmar el Señor en el versículo 7, solamente que esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé muy valiente. Segunda vez. Eso es lo que espera el Señor, que nosotros nos esforcemos
y que seamos valientes, que Él hace el resto. El problema muchas veces es que no nos disponemos o no nos queremos esforzar, no nos gusta incomodarnos muchas veces. Por eso en esta noche, ¿verdad? Estas personas que se están graduando, la razón por qué lo están haciendo es porque pusieron un poquito de su esfuerzo, se incomodaron, no se quedaron viendo la telenovela, ni la serie, sino que venían a sus clases. No se iban al mall los domingos, sino que venían a sus clases. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Una vez más el Señor por tercera vez le dice a Moisés: mira que te mando. No es una opción, el Señor nos manda. Que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay que tener miedo. Si todavía no le has dado tu vida a Cristo, amén, no tengas miedo. La Biblia dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. No permitas que el miedo te pare de servirle al Dios poderoso que nosotros le servimos. Otra persona que encontramos en la palabra del Señor que también tenía ese ADN del pecado. Todos nacemos con ese ADN del miedo. Todos nacemos así ya con esa naturaleza pecaminosa. Y pues en la Biblia encontramos estos personajes de los cuales estoy hablando, y Jeremías fue uno de ellos. El Señor llama a Jeremías para profeta a las naciones y le dice: vino pues, Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 6, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ahí viene la objeción, yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Sabe cuántas veces, una vez más, y vuelvo a decir lo mismo, he recibido esa misma respuesta? No, pastor, yo no puedo predicar, pastor, yo no sé hacerlo. Yo necesito más estudio. No, usted no necesita más estudio, usted lo que necesita es disponerse y romper con ese miedo, ese hielo. Usted lo que necesita es atreverse, buscar cómo se dice, buscar más del Espíritu Santo, buscar llenarse más de la presencia de Dios. Pero que usted lo puede hacer, Dios ya te hizo capaz. Sí, Dios lo puede hacer, Dios ya te capacitó, ya Dios depositó en ti en el ADN, pero tú estás dejando que el ADN del pecado gobierne sobre tu vida. A su nombre. Mire lo que dice segunda de Timoteo 1:17. Y es que cuando nos entregamos a Cristo, ponga atención, cuando nos entregamos a Cristo, comienza nuevamente el proceso de cambio de ADN por medio de la fe en Dios y su palabra. Porque segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo. Más bien todo lo contrario. ¿Qué nos ha dado el Señor? Sino de poder. ¿Poder qué? Que usted va a poder hacer todo lo que el Señor lo ponga a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te ha dado el Señor? Sino de poder. Usted va a ser capaz. Déjeme decirle, ser pastor no es nada fácil. Yo jamás pensé que iba a estar aquí pastoreando. Y como lo he dicho en algunos sermones anteriores, yo recuerdo que cuando yo venía a la iglesia, yo me preguntaba a mí mismo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo sé que hay algunos que se preguntan eso. Yo no soy parte de
de esta pecera, decía yo en mi mente. Yo me hablaba, pero yo decía, no. Yo reprendo ese pensamiento. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Dios me ha llamado para cosas grandes. O sea, tú tienes que hablarte a ti mismo. Tú tienes que comenzar a ver las cosas diferentes, tener un paradigma diferente. Y de eso se trata. Y por eso es que la palabra del Señor nos da aliento. Note lo siguiente, escúcheme bien. Que Dios siempre nos está alentando. Dios siempre nos está motivando por medio de su palabra. Acabo de decir este versículo muy famoso de Filipenses 4:13 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, todo lo podemos hacer. Todo, usted lo puede hacer. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 23:4, el Salmo 23 que es muy famoso entre los cristianos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí está la palabra que nos llena, que nos motiva, que Dios está en medio de nuestras pruebas, cuando estamos pasando problemas, que no debemos de temer, que Dios está con nosotros siempre. Isaías 54:17, me encanta a mí este versículo porque dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ponga atención, nada, ningún brujo, ningún santero, ningún hechicero, ni su enemigo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahí está la palabra. Y si seguimos leyendo este versículo dice, y condenarás toda lengua, aquellos que les gusta, ¿verdad?, hablar mal de nosotros, que hablan mal de los cristianos. El Señor condena sus lenguas. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire todas las promesas, todas las palabras que el Señor nos da para que nosotros comencemos a creer, a confiar y que nuestra fe crezca y florezca. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Una vez más, el Señor nos manda que no temamos. Pastor, no me apunto a una clase porque yo sé que voy a fracasar. Que perder el miedo en el nombre de Jesús y lanzarse, capacitarse, hacer la voluntad de Dios. Dios nos llena y nos impulsa con su palabra. Nuestra fe tiene que crecer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Y un versículo que me encanta mucho, y sí, porque estoy finalizando, porque tengo que entregarles los diplomas, y algunos se me están durmiendo aquí ya los estudiantes. Pastor, no me deja dormir tranquilo. Para que se vayan a dormir tranquilos. Que grite el pastor, dice. No, lo que quiero que usted entienda es que usted sí puede. Pastor, yo no puedo. Sí puedes. Es cuestión de voluntad. Yo quiero que volvamos a 2 de Timoteo 1:17. Vamos a volverlo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mire lo que dice una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. Muchas veces el problema es que usted no tiene dominio propio. Dios te ha dado ya dominio propio. Tú tienes que levantar y hablar contigo mismo. Decir, no, yo puedo en el nombre de Jesús. Yo voy a romper toda cadena, cualquier cosa que el enemigo artimaña que está haciendo contra mi vida. Yo puedo en el nombre de Jesús. Y tú te la repites y te la repites y te la repites y vuelves a decir. Y déjame decirte que tu mente va a comenzar a aceptar esos mensajes positivos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Va a comenzar a hacer efecto en tu vida. Oiga, usted sabe que hay personas que son tan mentirosas que se creen las mentiras. Ponga atención. Hay personas pero tan mentirosas que se creen sus propias mentiras. Se arrodillan, te lloran y te dicen, oye, wow, se creen sus propias mentiras. Pero ¿por qué el mentiroso
¿Por qué un mentiroso actúa de esta manera? ¿Por qué una persona? Porque hay mentirosos ya por naturaleza. Ellos te mienten, no te dan una oración, sino te meten una mentira ahí en la oración. Yo he conocido a personas así. No te pueden dar una oración si no te meten una mentira. Como que se sienten mal. Pues usted tiene que hacer lo contrario del mentiroso. Usted tiene que inyectarse fe por medio de la palabra. Amén. Por eso cuando usted ore, usted siempre recite los versículos bíblicos. Diga, Padre Santo, tú estás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Y un versículo que a mí me encanta, que lo vamos a leer ahora mismo. Ponga atención. Necesito aquí a Chantel, por favor. Tráigame a Chantel. Llámame a Chantel. Romanos 8, del 37 al 39. Dice lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, ¿somos más? Ya vencimos. ¿Usted sabe quién es el que está derrotado? Satanás y los demonios. Son los únicos que están derrotados. Pero a mí me enseña la palabra que yo soy más que vencedor. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. A los vencedores. ¿Cuántos aquí son vencedores? Levante sus manos si usted es un vencedor. Usted va a vencer no por sus propias fuerzas. Usted va a vencer porque dice la palabra, diga el débil. ¿Qué tiene que decir el débil? Y si usted piensa que no puede, ¿qué tiene que decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenga miedo, ¿qué va a decir? Si el doctor le dice algo, le da un diagnóstico que no le gustó, ¿qué va a decir usted? Aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por tu llaga fui sanado, Señor. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario, dice tu palabra. Usted me está entendiendo lo importante que es que nosotros nos empoderemos de la palabra de Dios para quitar y borrar ese ADN del pecado que ha sido puesto en nosotros por la mentira de Satanás. Somos vencedores. Somos campeones. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, teníamos un equipo de fútbol americano. Yo fui pues a la secundaria aquí, en los Estados Unidos, y recuerdo que cada vez que iban a jugar, nos íbamos al gimnasio antes de que ellos salieran a jugar y hacían lo que se llamaba un pep rally. Un pep rally porque lo que hacían era motivar al equipo para que el equipo ganara. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces todos los estudiantes salíamos, ¿verdad? Y comenzábamos a motivar al equipo, ¿verdad? Y ponían una canción que es mundana, pero te da un mensaje positivo. We are the champions, my friend. Somos los campeones, mi amigo. Y esa canción te inyecta, ¿verdad? Te inyecta que sí eres un campeón. Y déjame decirte, así es nuestro Dios. Dios nos está siempre inyectando que somos campeones, que somos vencedores, que todo lo podemos hacer, que no desmayemos. Son cosas que la palabra constantemente nos está animando a hacer. Y este mensaje para ustedes, especialmente, no se desanimen. Aquellos que quieran pasar nuevamente por las clases lo pueden hacer. Siempre es bueno venir a refrescarse la memoria, venir a aprender más, porque posiblemente algo que nos agarraste esta segunda vez, amén, que fuiste a las clases, pudiste captar más. Empodérate de la palabra del Señor. Es lo único que tenemos. Es el motor del cristiano. La fe. De la única manera que nuestra fe
crece es por medio de la palabra. Por eso es importante que nos capacitemos.